amigos de Proyecto Bactún, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos hoy en Cahua, que es un lugar que está muy cerca de Chichén Itzá, y estamos en el restaurante del tío Manolo y también el centro artesanal Chacmol, y estamos con el propietario de este lugar, don Manuel. Es un gusto saludarlo. Gracias por invitarnos a conocer su espacio, su lugar, que además abordando precisamente el tema de artesanía maya, abordando precisamente la figura del artesano, es que estamos aquí. Y don Manuel, quien es una persona que desde muchos años atrás, él comenzó desde pequeño en Chichén Itzá a crear artesanías, y él nos va a platicar cómo es que surge precisamente esta idea, esta tradición de realizar artesanías precisamente en esta área, y después tener su propio lugar. Entonces, nos parece muy interesante que una persona que desde muy pequeño ha realizado artesanías aquí en el área maya, pues hoy platique con el público de Bactún acerca de lo que representa, de lo que significa ser artesano, traerlo de nacimiento, traerlo en las sangres, y sobre todo enaltecerlo, porque ahorita van a ver más adelante en el recorrido el tipo de artesanías que aquí se venden y que son elaboradas por manos mayas y que son un orgullo. Quizás muchos de los que vivimos aquí precisamente en el área maya, en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, sabemos que hay artesanos, pero muchas veces no alcanzamos a apreciar el tipo de artesanías que se hacen. Entonces, hoy don Manuel, en este paseo que nos va a dar a través del Centro Artesanal Chacmol, de lo cual también les vamos a platicar algunas cosas muy interesantes que con la invitación, con la muy amable invitación de don Manolo, pues hemos hecho precisamente en este centro artesanal, fusionando ideas, fusionando conceptos. Entonces, don Manuel, pues no sé si quisiera llevarnos para conocer, y llevar al público de Bactún también para conocer su centro artesanal. Adelante. Perfecto, pues vamos, amigos de Bactún. Amigos de Proyecto Bactún, pues estamos en la comunidad artesanal Chacmol, que es el espacio que don Manuel ha creado con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años, y que tuvo a bien invitar a Proyecto Bactún. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, está escrito el nombre de este lugar: Comunidad Artesanal Chacmol y Proyecto Bactún. Pues bien, la idea es precisamente que, gracias a la invitación y a la idea de don Manuel de fusionar ambos conceptos, es que Proyecto Bactún se une a esta comunidad artesanal para difundir lo que aquí se hace, para resaltar lo que se hace precisamente con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha tradición, porque eso es lo más importante. Ya don Manuel, ahorita que pasemos, nos va a platicar lo que representa elaborar una artesanía. La verdad es que nosotros dimos un recorrido previo antes de filmar esta cápsula y nos hemos quedado sorprendidos con todo lo que hay aquí. Yo sé que muchas veces, aunque vivimos, sobre todo las personas que vivimos en el área maya, ya sean los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, muchas veces vemos las artesanías que están en las tiendas precisamente de artesanías, pero no sabemos esas manos mayas hasta dónde pueden llegar a crear. Y la verdad es que nosotros aquí nos hemos encontrado con unas piezas que son extraordinarias. Ahorita ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta de la fineza con la cual las manos mayas trabajan, y van a entender por qué quizás en el pasado, porque eso quizás se trae en la sangre, ¿verdad, don Manuel? Van a entender por qué en el pasado desarrollaron las obras tan extraordinarias que hoy podemos apreciar en la piedra, en los murales, por ejemplo, como los que están en Bonampak, y que mucho de eso lo tenemos aquí plasmado en este edificio. Me gustaría, don Manuel, si nos pudiera usted platicar acerca de lo que está representado en las paredes de este centro artesanal, de esta comunidad artesanal. Son frescos y son ideas de artistas que vinieron aquí a pedirnos el espacio para que ellos, de su sentimiento, de sus ideas, puedan pintar y dejar un reflejo de lo que es parte de su cultura. Parte de su cultura, y eso es lo importante. Podríamos, por ejemplo, acá tenemos al Chacmol, y tenemos la pirámide de Chichén Itzá y le están haciendo una ofrenda, ¿verdad? Tenemos además en la entrada, tenemos el cielo, tenemos una bóveda celeste, y tenemos ahí unos dioses, y tenemos a la serpiente. Y aquí pues está representado el calendario maya, ¿verdad, don Manuel? Kukulcán, que es principal de la cultura maya, ¿sí?
la transformación de serpiente a deidad. Muy bien. Pues acá tenemos a la ceiba. Fíjense, amigos de Proyecto Bactún, qué interesante. Tenemos plasmada lo que es, a través de la pintura, precisamente lo que es la representatividad de lo que es la cosmovisión de la cultura maya. Acá tenemos al Jalachihuinic, aquí tenemos a la ceiba. De este lado tenemos a los músicos, algo muy importante que ya en algún momento, sí, son las artes, ¿verdad? Así lo representaríamos. Mira que precisamente hablando de lo que vamos a abordar en el contenido de este mes de enero del año 2018, es precisamente las artes, porque la artesanía es precisamente un arte. Estamos hablando de que se expresa pintura, se expresa la escultura, entonces tenemos ahí arte y la música. En algún momento también vamos a abordar a lo largo de este año 2018 un especial acerca de la música maya, así que vamos a estar al pendiente de eso. Y pues bueno, aquí tenemos el mural en donde está el juego de pelota, y ahí precisamente está el aro del juego de pelota. Entonces, amigos de Proyecto Bactún, como ustedes se podrán dar cuenta, el edificio tiene precisamente toda esa representatividad de la cosmovisión maya. Es un lugar muy bonito, es un espacio para que los turistas pues conozcan, ¿verdad, don Manuel? Así es. No sé si quisiera que pasemos Adelante, por favor. Al centro. Fíjense, amigos de Proyecto Bactún, síganos y vamos a conocer lo que hay aquí con todas las artesanías. Pues ya estamos en la parte de adentro de este espacio comunitario artesanal, y don Manuel pues nos va a platicar acerca del tipo de artesanías que hacen aquí, y ustedes ya están viendo un poco de lo que hay en este espacio. Y don Manuel, a mí me parece verdaderamente extraordinario, amigos. Vean esto, no sé, don Manuel, si se pueda mostrar un poco de cerca de acá. ¿Este qué es? Es una fertilidad. Es una fertilidad. Fíjense, amigos de Bactún. Vean la manera tan fina en la cual está tallada. ¿Y esto en dónde lo hacen, don Manuel? Esto se hace en varias comunidades. Lo hacen los artesanos de Cancatzonot. Cancatzonot. Exacto, municipio de Yaxcaba. Ahí se está como a 40 minutos de aquí, más o menos. Exactamente. 40 o 50 minutos. Así ¿verdad? Es. Sí. Y la pintura generalmente ¿Puedo mostrar a la cámara? Claro. Vean esto, por ejemplo. Es un pensador, pudiéramos conceptualizarlo de esa manera. Muchas de las artesanías, los artesanos tratan de copiar, hacer réplicas de piezas originales, pero también ya crean piezas originales propias de ellos mismos. Aquí, por ejemplo, esta, ¿la puedo mostrar? Claro. Vean este, por ejemplo, es un relieve, simplemente es un relieve, pero vean lo finamente trabajado que está, con toda la representatividad, con todo lo que debe de llevar precisamente una artesanía. Me parece que están expresando lo que está plasmado en la piedra, en las piedras originales. Así es. Tienen los tocados, tienen los atuendos, todos los elementos que existen precisamente, incluso en los códices. Todo esto lo podemos ver y ellos lo plasman. Entonces, es entender, ya lo puse ahí, don Manuel, es entender, amigos de Bactún, que quienes elaboran esto también conocen de la historia, es decir, los artesanos son los primeros que aprenden de su historia para poder plasmar lo que ven en los libros, en las estelas, aquí en la artesanía. Pues don Manuel, si nos invita a pasar. Y aquí, amigos de Proyecto Bactún, tenemos esto que es un libro. No sé, don Manuel, si usted quisiera platicar. Aquí el artesano creó una idea de que haga figurar que es un libro, y él hizo el tallado, el calendario, junto con una historia, ¿sí? De unos guerreros. Unos guerreros, fíjense, qué interesante, es decir, es un libro, pero además es una caja, tiene para guardar quizás... Sí, es una caja, y aquí da la impresión de lo que significa, y se le va el alma al guerrero. Ah, muy bien, muy interesante.
En la parte de arriba pues podemos ver también diferentes personajes, diferentes escenas de personajes mayas. Y en la parte de aquí abajo hay glifos, diferentes glifos. Son los glifos de los meses. Fíjense qué bonito porque normalmente estos glifos se pueden ver, pero en papel, y aquí los tienen en relieve, tallados. Cada glifo es un glifo por cada mes, ¿verdad? Por cada mes, exactamente. Muy bien. Pues fíjense, amigos de Bactum, ¿este que representa, don Manuel? Es como una especie de eclipse. Sí, es un eclipse ya con caras mayas. Pero con el significado que le dan quizás los artesanos mayas, ¿verdad? Así es. Según su propia cosmovisión de ideas. Así es. Pues fíjense qué bonito. Aquí tenemos unos rostros de pacal. Pacal. Tenemos un chacmol también. Y todo esto, don Manuel, en relieve, la máscara. Fíjense, amigos de Proyecto Bactum, por eso es importante entender que la artesanía no es una actividad muy simple, es una actividad artística, ¿verdad, don Manuel? Hacer esto no es nada sencillo, no es nada fácil. ¿Cuántos días, por ejemplo, hablemos, no sé, y sirve que nos muestra esta pieza, don Manuel? Claro, esta es la representación de Chambalú. El hijo de Pacal. Exactamente. Pacal, el soberano maya, cuya tumba está precisamente en Palenque, Chiapas. Y por ejemplo, una pieza como esta, ¿cuánto tiempo, don Manuel, se tarda un artesano aproximadamente en elaborarla? Total entre 10 a 12 días, más o menos, hasta terminación del artesano. De ahí pasa a otros artesanos que le dan la pintura. Sí, son procesos que se llevan para 10 a 12 días. Sí. Pues honestamente no es mucho. Quizás una persona que no sabe mucho de esto se tardaría muchísimo más. Bastante tiempo. Pero un artesano quizás con esa expertise, con las manos expertas, rápido lo talla. Usted sabe de esto, ¿verdad, don Manuel? Usted también ha tallado, ha hecho piezas en madera. Desde los 6 años. Tallado en piedra. Desde los 6 años. Y tallado en madera. ¿Por qué no le platica al público de Bactum? Porque es interesante que una persona quien como usted comenzó desde los 6 años y que hoy tiene este centro, me gustaría si la cámara, aprovechando, puede hacer un paneo para que ustedes conozcan de manera muy general lo que es este espacio comunitario que don Manuel ha abierto para darle trabajo a ¿cuántas personas? Hace 45 personas. 45 personas y que todas ellas están aquí en Cagua, es su centro de trabajo. Estamos hablando de 45 familias que don Manuel, con su dedicación desde los 6 años, ha levantado poco a poco, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho trabajo, don Manuel, porque eso bien hay que resaltarlo, no es fácil. Y no sé si usted le quiera platicar al público de Bactum cómo fue ese comenzar desde los 6 años. Fue tarea primero de niños, de amiguitos, que hicimos una amistad con un artesano y le empezamos a tomar importancia y a aprender. Después que aprendimos ya a tallar unas figuritas de piedra, ya los íbamos a vender a Chichén Itzá hace muchos años. ¿Qué edad tenía usted, don Manuel, cuando iba a Chichén Itzá a vender? 6 años, exactamente. 6 años. Desde la primaria. Me quitaba de la primaria y me iba a mi casa a buscar mis figuras, que me levantaba a hacer desde las 5 de la mañana, tallarlos a mano. ¿Sí? Y después me iba a la escuela. ¿Usted mismo los hacía ya a los 6 años y las llevaba a vender a Chichén Itzá? A Chichén Itzá. Y de 5 de la mañana se levantaba. Me levantaba a las 5 de la mañana para tallarlos, dejarlos listos para irme a la escuela. De la primaria me quitaba y me iba a mi casa. De mi casa me iba caminando hasta Chichén. Más o menos un aproximado. ¿Cuánto tiempo era el camino que recorría usted? Son como 3 kilómetros a pie que nos íbamos desde el final del pueblo hasta Chichén Itzá. Oiga, don Manuel, ¿y cómo era el Chichén Itzá de ese entonces? ¿Era diferente al Chichén Itzá de hoy en día? Es decir, los monumentos son los edificios sagrados, son lo mismo, pero me refiero, por ejemplo, las formas de acceso,
la accesibilidad, los espacios. ¿Cómo se presentaba el Chichén de ese tiempo? Desde tiempo atrás el turismo fluía, no con tanta intensidad como ahora. Y nosotros los artesanos, los que vendíamos, entrábamos casi de manera ilegal, porque entrábamos en la parte de atrás, ¿sí? Y ofertábamos nuestras artesanías, pero era algo muy bonito porque la gente que trabajaba ya realmente eran verdaderos artesanos mayas, ¿sí? Y que pues ellos plasmaban su trabajo, sus ideas, sus tradiciones en lo que ellos hacían, ¿sí? Y pues muchos de ellos hoy en día pues ya siguen trabajando, siendo artesanos, pero ya no con la misma intensidad. Bueno, de alguna manera la actividad pues se ha frenado un poco precisamente debido a los impedimentos que hoy tienen los artesanos para poder desarrollar ahí su trabajo. Digo, de eso se ha hablado mucho en los medios de comunicación, de las cuestiones que hay hoy ahí, esas pugnas, que bueno, finalmente lo importante aquí es saber que el pueblo maya mantiene esta tradición de desarrollar artesanía, que bien lo dice la palabra, artesanía es arte y lo podemos ver. Mire, me gustaría presentar, don Manuel, al público de Bactún, esto que está aquí, que es una mesa que a mí me parece impresionante. Es quizás una pieza que no voy a preguntar cuánto cuesta, me imagino que quizás eso es lo de menos, porque el verdadero valor está en el arte que conlleva elaborar esto. No sé si la cámara de pronto pudiera captar lo que son las patas de la mesa, que son serpientes, y que en sí toda la mesa, me voy a poner yo en cuclillas, en sí la mesa es pues una reproducción muy fiel con colores de lo que es la tumba del soberano maya Pacal, el que enterraron en Palenque, ahí en Chiapas, y que la verdad, elaborar esto, artesanos que están aquí. ¿En dónde vive el artesano que elaboró esto, don Manuel? Cancapzonot. En Cancapzonot. Fíjense, amigos, un artesano, una persona en su casa, con sus propias herramientas, a lo mejor con el único aprendizaje que tuvo por tradición. Es decir, son artesanos que quizás no fueron a la escuela, ¿verdad? Probablemente no asistieron a la escuela, pero que pueden crear estas obras de arte. Por eso, amigos de Proyecto Bactún, es muy importante entender que cuando acudamos a estos lugares a comprar una artesanía, no hay que regatear. A veces entendemos que queremos comprar las cosas más baratas, pero lo que estamos comprando es arte, es esfuerzo y es tradición. Entonces la invitación es también para que las personas, cuando compremos artesanías, valoremos la tradición que esto trae consigo detrás. A lo mejor a veces son cientos, quién sabe, a lo mejor hasta miles de años de tradición de estar elaborando, de estar tallando, porque esto es una verdadera obra de arte. Pienso entonces que con mucha facilidad, pues hoy lo hagan si traen la tradición de sus antepasados, quienes elaboraron esos originales ahí en la piedra, en los sitios arqueológicos. Y aquí tenemos una gran variedad de máscaras, ¿verdad, don Manuel? Así es. Representan diferentes aspectos. Tenemos, por ejemplo, un arquero, tenemos un balam, un jaguar, y tenemos, por ejemplo, tenemos aquí a Ixchel, ¿verdad? Michelle. Tenemos diferentes rostros, es decir, cada máscara tiene un elemento decorativo en la parte superior. Aquí tenemos, por ejemplo, me parece que este es un dintel. El fumador. Así es correcto. Y vean la perfección, digo, aunque está pequeño, pero tiene una perfección extraordinaria. Tenemos también cuadros, por ejemplo, como este que está acá, que es el juego de pelota, elaborado de una manera extraordinaria, porque además es la reproducción que está en Chichén Itzá. Me parece que es extraordinario, don Manuel. El aro tiene mucho detalle, mucha perfección. Tenemos por acá un calendario maya también. Aquí tenemos también otro grabado del juego de pelota con la serpiente emplumada, ¿verdad? Con Kukulcán en el cielo. Pues sin duda aquí tenemos igual, fíjense, varios tallados como estos que están aquí. Podemos ver los glifos, además tallados los glifos con una perfección extraordinaria.
Me parece que este tipo de cosas no son tan comunes de ver, ¿verdad, don Manuel? Lo elaboran exclusivamente artesanos. No sé si la cámara pudiera voltear hacia acá para ver esta máscara que está aquí, que también me parece es de lo más extraordinaria y que habla precisamente de esa perfección con la cual trabajan las manos mayas. Aquí tenemos también pues unos cuadros que hablan, esto sería una especie como de ofrenda, ¿verdad? Un adoratorio. Sí, así es. Pues esta es la parte de las artesanías. Vamos a conocer otra parte de este espacio comunitario que don Manuel ha creado, como decimos, muy acertadamente, con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años, y que hoy aquí más de 40 personas, que significa esto, más de 40 familias, tienen este espacio de trabajo para ofrecer a los turistas que vienen, me imagino, de Quintana Roo, turistas que vienen de Campeche, de Yucatán. Muchos de ellos vienen de otros países y precisamente este es el paso. Estamos muy cerca de Chichén Itzá. ¿Qué será, don Manuel? ¿A cuánto tiempo estamos? 15 minutos. A 15 minutos de Chichén Itzá. Entonces, cuando ustedes visiten el sitio arqueológico de Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo, pasen aquí a Cagua. Les va a gustar este lugar. Porque además en la parte de afuera, ahí ya lo vamos a conocer, el restaurante Tío Manolo, que está sobre la carretera. Y aquí atrás, a un costado, perdón, del restaurante Tío Manolo, está este espacio comunitario que bien vale la pena visitar por todo lo que representa, por todo lo que significa y por todo lo que hay. Pues vamos a conocer más de lo que usted tiene, don Manuel. Pues amigos de Proyecto Bactún, estamos en este espacio en donde ustedes pueden ver que hay unas vasijas, unos incensarios muy parecidos a los que quizás se hacían en la época prehispánica. Y don Manuel, aquí usted tiene una vasija precisamente que me parece que es muy similar a esas que a veces podemos nosotros ver en los museos. ¿Y qué es esto que usted tiene aquí, don Manuel? Es un instrumento musical. Un instrumento musical. Y no sé si lo pudiera mostrar a la cámara, porque además, bueno, se ve como que tiene un agujero. Es como un bajo, ¿verdad? Hace un sonido, me imagino que quizás cuando hacían quizás algún ritual, quizás alguna representación que tuviera que llevar instrumentos, utilizaban este tipo. Y esto es exclusivamente maya, don Manuel. Este es maya y lo hace la gente, artesanos mayas de San Francisco Tinum. De San Francisco Tinum, ahí lo hacen. Me imagino que ellos tienen técnicas que han heredado, porque veo que es muy similar a las vasijas que, como mencionaba, que de pronto se pueden ver en los museos. Pues qué interesante, don Manuel. Además, bueno, vemos que es un instrumento musical. Fíjense, amigos de Proyecto Bactún, cómo en el pasado se conocía precisamente la técnica del sonido, que como ya habíamos dicho, más adelante abordaremos el número especial acerca del sonido. ¿Y ustedes tienen aquí más instrumentos musicales, don Manuel? Sí, miren, como este. A ver. Bueno, adelantándonos un poco precisamente la idea de los instrumentos, no sé si la cámara pudiera tomar. Todos estos son tambores que además, vean el detalle de los dibujos con el cual están elaborados. ¿El nombre correcto es tambor, don Manuel? Sí, sería ese el nombre. Bueno, lo importante es que el tambor siempre ha sido un instrumento que todas las culturas autóctonas, las culturas prehispánicas han tenido. Los mayas no son la excepción, desde luego. ¿Y cómo suena este tambor, don Manuel? Fíjense qué bonito, pero además es extraordinario el dibujo que tienen estos tambores. ¿En dónde los hacen, don Manuel? Esto lo hace un artesano de Quintana Roo. De Quintana Roo, sí. Lo hacen. Pues qué interesante, porque me parece que es un trabajo extraordinario que bien vale la pena. Con los glifos, con los meses del calendario maya. Pues qué interesante, don Manuel. No sé si pudiéramos que usted nos muestre más de lo que hay en este espacio comunitario. Amigos de Proyecto Bactún, estamos en una zona muy especial, según platicaba con don Manuel, porque si ustedes se fijan, es extraordinario la cantidad de piezas elaboradas que hay aquí, hechas de obsidiana,
Y a esta área, don Manuel, la han llamado el área mesoamericana porque son piezas que muestran a detalle pues la representatividad no solamente de la cultura maya, también de la cultura azteca y de otras culturas del área mesoamericana. Entonces, esto que tenemos aquí, don Manuel, es la obsidiana, digamos, en bruto, ¿verdad? Así es. ¿Pudiéramos así decirlo? Sí, es la piedra. La piedra. Normal. Y de una piedra como esta, ustedes, los artesanos, elaboran estas obras de arte que tenemos aquí en los exhibidores. Así es. Y vean, amigos de Proyecto Bactum, todo lo que se puede elaborar, todo el detalle que hay para representar una piedra. La obsidiana es muy dura, don Manuel, es una piedra difícil de trabajar o no tanto. Es una pieza que es muy dura y difícil de trabajar porque el artesano tiene que ser experto en el trabajo. Si se le pasa a la mano, pierde totalmente la pieza y no hay reposición. Claro, porque se puede romper, se puede resquebrajar, y como usted dice, no hay forma, se puede pegar, pero no es la idea, ¿verdad? No, claro que no. Es. Claro, es decir, esto tiene que tener una perfección mucho a mayor detalle que incluso la madera, ¿verdad? Exacto. Como usted dice, no se puede pasar de golpe porque la puede romper, porque ya no hay forma de recuperar. Si existiera algún error. Pues si usted gusta, vamos a conocer las piezas que hay aquí en esta parte que se llama Cultura Maya Mesoamericana, ¿verdad? Y que fíjense, amigos de Proyecto Bactum, porque esto bien pudiera ser un museo. Y que, por cierto, ya les platicaremos más adelante del proyecto que tiene don Manuel para realizar aquí en este espacio. Pero por lo pronto, vean todo lo que hay. Piezas con un detalle extraordinario. Tenemos por allá arriba al calendario azteca, ¿verdad? Tenemos también, ¿es obsidiana o es madera? No, es madera. Es madera, muy bien. Y tenemos unas pinturas también de diferentes culturas, porque esta área es multicultural. Multicultural. Es correcto. Pues no sé si la cámara pudiera hacer el paneo en toda esta sección para que vean la cantidad de piezas de obsidiana que hay y que me parece detalle porque además tienen desde piezas grandes hasta, voy a tomar una, don Manuel, si me lo permite, hasta piezas chiquititas como esta pequeña tortuguita que ustedes pueden ver aquí. Pueden llevar algo tan pequeñito como esto, pero con tanta representatividad y repetimos, elaborado por las manos de aquí, ¿verdad? Así es. Las manos mayas de esta región. Y bueno, vean, por ejemplo, tenemos estas piedras con pirámides y glifos mayas, que también son piezas pequeñitas, pero que en cada pieza además va mucho detalle de lo que los artesanos mayas saben hacer. Pues vamos a pasar a otra sección de este espacio comunitario, amigos de Proyecto Bactum. Y tenemos también, hablando precisamente de la obsidiana, antes de irnos de esta área me gustaría que don Manuel nos platique, porque me parece extraordinario que todo lo que ustedes ven aquí, todos estos rostros mayas, que quizás son rostros de Pacal, don Manuel, pues resulta que yo le preguntaba a él si son moldes, y me dice que no, que cada pieza se realiza de manera particular. Y entonces es bien interesante porque efectivamente, por ejemplo, voy a tomar dos piezas y las voy a comparar y vean ustedes que sí, efectivamente todas son diferentes, aunque parecen muy similares y además pesan, ¿verdad? Aunque parecen muy similares, pero cada pieza es única porque se elabora a mano, no hay moldes, todos los rostros tienen algo que en particular es distinto. Y aquí tenemos otras piezas. ¿De qué material están hechas estas piezas con figuras mayas, don Manuel? Este es venturina azul, este es jade, malaquita, lapislázuli, amatista, turquesas, cuarzo rosa y venturina dorada. Vaya, diferentes piedras, y con todas ellas se crea arte. Que eso es algo que también en el pasado se tenía. Por ejemplo, el jade, que es considerado por los mayas como una piedra de mucho valor, en el pasado así lo consideraban. Vean, por ejemplo, esta pequeña
obra de arte, esta pieza elaborada de jade. Vean el detalle, qué bonita está. Y que repetimos, manos mayas son hoy en día quienes elaboran esto, que los extranjeros, los turistas, vienen, compran aquí, que muchas veces no saben quiénes lo hacen, porque además estos artesanos, estos artistas a veces pasan desapercibidos, están en sus comunidades, pero este espacio que ha abierto aquí don Manuel le permite, porque también ellos vienen a veces, ¿verdad? Y están aquí en este espacio. Entonces, los turistas pueden ver a los artesanos trabajar y eso es algo que bien vale mucho la pena. Pues vamos a continuar con el recorrido y no sé por dónde, don Manuel, usted indíquenos. Este lado. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, amigos de Proyecto Bactún, lo que están viendo pues son calendarios mayas elaborados en resinas. También en la parte de abajo pues hay diferentes representaciones de esta, por ejemplo, como ya hemos visto, son representaciones de Pacal, de la lápida de la tumba del rey Pacal y los calendarios mayas. Y estamos en esta parte en donde están diferentes licores y le pedí de favor a don Manuel si nos podía mostrar para las personas que no lo conocen, que no viven en esta área, la bebida representativa es el Ixtaventún. Y me gustaría, don Manuel, si puede platicar brevemente de qué está hecho el Ixtaventún. Es a base de miel y licor de caña. Miel y licor de caña. Así es. ¿Esta bebida se tomaba en el pasado? ¿Los mayas ya la elaboraban? Así es, ya lo elaboramos. Fíjense qué interesante, amigos, pues el Ixtaventún es hoy por hoy una bebida muy representativa, bien vale la pena para quienes no la han probado nunca. Es un licor muy dulce, muy fino y que se elabora aquí precisamente en la península de Yucatán, en el área maya. Y bueno, continuando, pues tenemos acá las hamacas. Que la hamaca, bien hay que decirlo para quienes están viendo esta cápsula y que no viven en el área maya, la hamaca viene a sustituir lo que es la cama. La hamaca es una forma tradicional de dormir. Hay que considerar que en esta zona de México hace mucho calor y entonces dormir en una hamaca es algo muy fresco. Y pues aquí podemos ver que hay diferentes estilos de hamacas, de diferentes colores. Y no sé si usted nos pudiera platicar de lo que podemos ver hoy aquí, don Manuel. Claro, estas hamacas son hechas aquí en la región, cerca de Chichimilá. Trae las personas, los artesanos. Y aquí hay desde la más económica de 200 pesos hasta las de 1.500, 2.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre una económica y una que no lo es? La económica es la que lleva el hilo más abierto. ¿Esta sería una económica? No, esto es una que vale 800 pesos, pero esta es una hamaca buena, ¿sí? Por el tipo de por el urdido tipo de tejido, de urdido que tiene. Así ya, es más cerrado. Más cerrado. Ya. Y las que usted dice que son de más de 1.000 pesos, por ejemplo, ¿como cuál sería, don Manuel? Mire, por ejemplo, estas. Por ejemplo, ¿Esto cómo? ¿Esta es una hamaca? Esta es una hamaca, pero ya viene en la combinación de más del Caribe. Pero más ya caribeña. Exacto, pero ya la gente que trabaja la hamaca ya ve que tiene demanda y lo trabaja aquí. Vaya, bueno, esta no sé, me parece que tiene el riesgo de que la persona sí se puede caer, ¿verdad? No, sí. Tiene equilibrio, porque la persona tiene que dormir de punta a punta. Bueno, de cualquier manera se sume, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente. Sería difícil que ya, pues, como pueden ver, la hamaca, como les mencionaba, pues es una forma tradicional no solamente de tomar un descanso, sino de dormir aquí en la península de Yucatán. Y además muy práctica, a donde ustedes vayan pueden llevar su hamaca y se pueden dormir, caben en cualquier espacio. Así lo hacen las familias aquí en la península de Yucatán, en el área maya. Y es bastante práctico. Además hay algunas que, no sé si usted tiene de las que se hacen de nequén. No tenemos. Ya no son tan comunes, ¿verdad? Ya no son, ya el artesano ya no lo hace. Ya eso se acaba más o menos 10 años para atrás. 10 años. Ya no hace eso. Hay que entender que la industria del enequén pues se convirtió
fue lo que le dio el realce a la península de Yucatán, que le llamaban al Enequén el oro verde. El oro verde. Pero hoy el plástico, y ya lo habíamos mencionado igual en otras cápsulas, ha sustituido a la fibra del Enequén. Sí. Hoy, por ejemplo, los cordeles que antes se hacían con Enequén hoy se hacen pues con plásticos, ¿verdad? Esas Así sogas que se usan para la ropa como tendedero, hoy se hacen de plástico, y precisamente ese plástico, aunque es barato, es chino a veces, y es lo que está pues casi matando esta industria que le dio un amplio crecimiento a la península de Yucatán, que era el oro verde, el Enequén. Así que cuando, si tienen en sus manos el comprar una soga de Sosquil, de Enequén, háganlo, no lo piensen. Es una industria local y además es mucho más resistente que el plástico. El plástico además con el sol como que rápido se rompe, ¿verdad? Se rompe. Y eso no le pasa tan fácil al Enequén. Es más resistente. Es más resistente. Pues amigos de Proyecto Actún, vamos a continuar, vamos a la parte del medio de este espacio comunitario, don Manuel, para dar una vista general, porque además es muy grande este lugar, para dar una vista general de todo lo que hay. Así que vamos, amigos de Proyecto Actún. Pues bueno, amigos de Proyecto Actún, ya estamos en la parte final del recorrido por este espacio comunitario que don Manuel ha abierto para bien de muchas familias mayas, para muchas familias de la región. Y pues no sé si usted quiera platicar nada más en lo que la cámara capta todo lo que es este centro. ¿Cuánto tiempo le tomó construir este espacio, don Manuel? Más de 17 años. 17 años. Así es. Y en esos 17 años, pues la mayoría de estas familias, supongo, se mantienen aquí trabajando, la mayoría de sus trabajadores. Aquí se mantienen, aquí están dándole sustento a su familia. Y pues eso es lo más importante, entender que en Cagua, que es este poblado que está muy cerca de Chichén Itzá, pues hay lugares en donde los artesanos mayas, las familias mayas pueden tener un sustento gracias precisamente a la actividad que hacen, una actividad como la artesanía, que los invitamos además a leer el número de revista Bactún de este mes de enero del año 2018, para que se enteren un poco más acerca, para que le den un contexto a esto que hoy estamos viendo aquí con don Manuel, y para que sepan precisamente cómo eran esas formas de trabajo en la antigüedad, y que hoy las podemos ver muy similares a como se hacían en el pasado, pero con los mayas actuales, los mayas de hoy, los artesanos de la actualidad, quienes siguen heredando esa fascinación precisamente por tallar y por representar a través de una piedra, a través de una madera, lo que es su cosmovisión de la cultura maya. Pues vamos a continuar, don Manuel, si le parece, en este espacio en donde vamos a conocer el restaurante ahora. Pues si usted nos guía, don Manuel. Claro, adelante. Muy bien, pues vamos, amigos de Proyecto Actún. Miren, le voy a enseñar una planta. A ver. Esto lo tenemos como atractivo turístico. Dormilona, dice aquí. Dormilona. ¿Por qué es dormilona, don Manuel? Cuando le tocas las hojas, Se cierran. se cierran. Fíjense qué interesante, amigos. Bueno, esta es una planta quizás común, pero no tanto, ¿verdad? Aquí no es tan fácil encontrarla, crece de manera silvestre. Sí. Se da aquí en el campo. Y para las personas que nos están viendo que no son del área maya, fíjense qué interesante, porque don Manuel únicamente la toca con el dedo y la planta se cierra. Es como una reacción quizás de protección. Es interesante porque sí, efectivamente la planta reacciona de inmediato. Vean cómo se cierra. No lo hace lentamente, en realidad lo hace de manera rápida. Es algo así como las plantas carnívoras, ¿verdad? Que tienen una reacción. Fíjense, a ver, lo voy a intentar yo con esta plantita que está aquí. Está abierta por completo, la voy a tocar y se cierra. Es muy interesante. Pues bueno, este espacio que tenemos aquí, don Manuel, es el restaurante, ¿verdad? El restaurante Tío Manolo. Manolo, así es. Así se llama. Y aquí usted ha habilitado un espacio para que los grupos
para que los turistas puedan visitar. Y bueno, amigos de Proyecto Bactún, estamos aquí en este espacio dentro del restaurante Tío Manolo. Y como pueden ustedes ver, no sé si la cámara pudiera hacer un paneo a todo el restaurante. ¿Para cuántas personas tiene capacidad este espacio, don Manuel? 385 personas en este salón y 90 en el salón que está enfrente. Ahorita lo vamos a pasar a ver, pero este salón, como ustedes pueden ver, amigos de Proyecto Bactún, pues es muy grande y comenta que son 385 personas las que caben. Es un espacio bastante grande y que tiene la capacidad de recibir pues a grupos muy grandes. La mayoría de ellos, me imagino, estos grupos son los que van de paso a Chichén Itzá, ¿verdad? Y hacen su parada aquí para comer además un rico pokchuk, ¿verdad, don Manuel? Sí es. ¿Qué le parece si ahorita pasamos a la cocina y usted nos platica, o quizás la cocinera nos platique acerca del pokchuk para las personas que no saben de lo que es esta tradición culinaria tan exquisita del pokchuk? Pues no sé si usted nos invita a pasar del otro lado del restaurante, claro, don Manuel. adelante. Muchas gracias. Vean, aquí nada más, bueno, dulces típicos, dulces mexicanos. Muy deliciosos todos ellos, ¿verdad? Así es. Para quienes no conocen, quienes no son de este país de México, bueno, esta es la variedad de dulces que le dan representatividad a México. Muchos de estos dulces vienen de la zona centro del país, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues vamos a continuar. Y que además a los extranjeros les gustan mucho esos dulces. Pues estamos en el salón que me comentaba usted, don Manuel, es para 90 personas, ¿verdad? Así es. Espacio. Y este es el que da precisamente a la carretera. No sé si pudiéramos brevemente voltear hacia este lado. Pues ahí podemos ver que está la carretera. Esta es la carretera que conduce de Valladolid hacia Chichén Itzá. Y que bueno, hay que recordar, el restaurante del Tío Manolo, este espacio de don Manuel está precisamente aquí en Cagua, entre Valladolid y Chichén Itzá. Vale la pena visitarlo porque, como ya ustedes vieron, pues está el concepto del restaurante, sobre todo el concepto también de las artesanías. Ahorita vamos a ver precisamente cuál es la forma de preparación de este platillo que se llama pokchuk, que es muy típico de esta región y que yo sé que a ustedes les va a gustar. Vale la pena que vengan, que lo conozcan, que lo prueben. Cuando visiten la península de Yucatán, cuando visiten esta zona, pasen aquí con don Manuel y pruébenlo. Bien vale la pena. La verdad es que es un platillo muy representativo y muy exquisito. Pues no sé, don Manuel, si nos invita a pasar a ver cómo preparan este pokchuk. Claro, adelante. Muy bien, pues amigos de Proyecto Bactún, vamos a pasar. Pues bien, amigos del Proyecto Bactún, estamos en la cocina del restaurante Tío Manolo y le agradecemos a don Manuel el hecho de que nos permita mostrarles a ustedes el espacio donde preparan los alimentos. Y podemos ver aquí, bueno, el movimiento. Vemos allá al fondo pues al chef, vemos a los cocineros que están yendo y viniendo con los platos. No sé si don Manuel nos permita pasar más al fondo de su cocina para que podamos ver la esencia de esto que les platicábamos, que es el platillo del pokchuk. Aquí es en donde se preparan las carnes. Aquí podemos ver que están pues las personas preparando bien los alimentos de una manera higiénica, de una manera muy detallada, que es lo que le presentan precisamente pues a quienes llegan aquí a degustar los alimentos al restaurante Tío Manolo. Y como ustedes se imaginarán, pues todo esto al final queda con una presentación pues muy bonita, pero sobre todo lo más importante, con un sabor exquisito. Y más allá de eso, pues es la tradición, porque finalmente lo que don Manuel vende en su restaurante es la tradición de una comida que es muy solicitada aquí en el área maya, el pokchuk. Entonces, no sé, don Manuel, quisiera usted platicarnos. ¿De este lado pasamos? Sí, pero... Pues estamos afuera del restaurante y ustedes tienen una actividad, ¿verdad?, con los turistas, don Manuel. ¿De qué se trata esta actividad? Se les hace la demostración gastronómica donde los mismos turistas preparan su cochinita pibil.
Los turistas preparan su cochinita. Desde las semillas del achiote, ellos hacen su pasta, está la carne, remojan la carne dentro del achiote y después lo cubren con la hoja de plátano, lo ponen en la olla y se pasa en el horno que tenemos aquí, que prácticamente ahí ya tenemos comida. Bueno, esto que se ve acá, no sé si la cámara se puede acercar un poco, es en realidad el horno, pero está tapado, ¿verdad? Ahí es en donde preparan precisamente la cochinita enterrada. Exactamente, así que la cochinita del restaurante Tío Manolo es de manera tradicional. De manera tradicional, y los turistas pueden vivir esta experiencia, todas las personas que vengan aquí al restaurante Tío Manolo, pues pueden quizás experimentar eso que es el preparar la cochinita, porque ustedes les enseñan, hay personas que saben de esto y llevan a las personas, los guían como para que ellos puedan preparar los ingredientes, enterrar la cochinita, cocinarla precisamente enterrada y después saborearla. Degustarla en el restaurante. Ya en el restaurante. Sí, junto con las tortillas que se hacen. Acá al fondo hay un espacio, una casa maya, como pueden ver, y ahí se hacen las tortillas a mano también. Así y además es. tienen aquí unas tortillas muy sabrosas, elaboradas con manteca, ¿verdad? Así Saben es. muy ricas. Entonces, venir al restaurante Tío Manolo y visitar también el centro comunitario, pues es una experiencia que don Manuel a lo largo de muchos años ha desarrollado con el esfuerzo de su trabajo y que, repetimos, le da trabajo a muchas familias mayas, y por eso vale la pena venir a estos lugares, porque son lugares que crean espacios, que crean trabajos, que crean oportunidades para las familias que viven en el interior del estado, en este caso de Yucatán, gracias a lo cual muchas familias pueden vivir bien, pueden pasar, pues hoy estamos precisamente filmando esta cápsula unos días antes de Navidad, pero bueno, muchos de ellos van a pasar una buena Navidad gracias a que tienen un buen trabajo, y todo esto lo crean precisamente manos mayas.